Es un placer para nosotros estar acá. Vamos a hablar de algunos temas y de hecho hace 8 días tuvimos una reunión con los Platas en Adelante de nuestra organización allá en Colombia y los temas que les hablamos a ellos son los temas que vamos a tratar con ustedes, porque una de las cosas lindas de este negocio es que uno quiere ir a darle a los otros equipos lo mismo que le está dando a ese equipo. O sea, nada de lo que les vamos a decir son cosas inventadas, nada de que les vamos a decir son cosas que no estemos trabajando con nuestras organizaciones, sino son las cosas que estamos poniendo en práctica y queremos tratarlos a ustedes como si fueran nuestros downlines. O sea, queremos darles todo el amor, pero también les vamos a decir las cosas como son. Un poquito al estilo colombiano, ¿verdad? Bueno, muchachos, entonces esta charla le pusimos Elévate a un nuevo nivel de liderazgo. ¿Quiénes son 12? 15? 18? ¿Platas? ¿Platinos? ¿Rubíes? ¿Zafiros? ¿Esmeraldas? Fíjate, Lugo, todavía levantando la mano. ¿Diamantes? Diamantes ejecutivos, ¿verdad? No, ya le decimos dobles diamantes. ¿Ok? Siempre nosotros lo que queremos es cambiar nuestro nivel, ¿verdad? Todos estamos buscando venir a estas reuniones para cambiar ese nivel. Y de eso se trata. De que entendamos que en cada nivel en el que estamos necesitamos aprender nuevas cosas. Entonces, para eso tenemos que hacer, primero, volver a entender y volver a llevar a nuestra mente por qué entramos, a qué entramos y cómo voy a lograr eso a lo que entré. Me explico. Nosotros desde que entramos al negocio no entramos a hacer plata, no entramos a ver si de pronto el negocio nos funcionaba, no entramos para ver si de pronto Amway era, no entramos a ver si nos quedábamos en Zafiro, en Rubí. Una de las cosas que nos favoreció a nosotros, algunos han escuchado la historia, yo soy amigo de Carlos Eduardo desde hace mucho, desde mucho antes de Amway. Conozco a Alejandro Hillera, el primer diamante de Colombia, desde que éramos adolescentes, los dos vivíamos muy cerca. Y conozco a mi hermano Mauricio desde chiquito. Ellos comenzaron todos el negocio en el 96. Yo tomo la decisión de hacer el negocio en el 2001. Este enero cumplo 15 años en el negocio. Entonces, cuando yo arranco a hacer el negocio, yo ya sabía que se podía calificar diamante. Yo ya sabía el estilo de vida que significaba ser diamante. Entonces, cuando yo entro a hacer el negocio, yo no entro a probar. Yo entro a obtener el estilo de vida de diamante. Y yo lo que quiero que tú pienses es, ¿a qué entraste? La mayoría de gente que entramos a tener resultados, entramos básicamente buscando algo. Libertad. ¿Verdad? Yo entré buscando acá libertad financiera. Yo entré acá buscando un mejor estilo de vida. Yo cuando entré en el negocio tenía 26 años, todavía no conocía a Lorena, o sea, no tenía hijos. Y yo cuando entré, me imaginaba que cuando tuviera hijos, yo iba a tener tiempo para ellos. Iba a tener los medios para que nosotros como familia viviéramos bien. A veces a uno con el correr del negocio se le olvida que entró. Entonces entra uno y está en el negocio, haciendo el negocio como en automático. Y da el plan porque toca dar el plan. Lee el libro porque toca leer. Escucha el audio porque toca escucharlo. Y por eso es que uno no sigue creciendo. Cuando uno todo el tiempo tiene en mente a qué entró al negocio, que es buscar la libertad financiera todos los días, actúa en función de eso. Y el punto que vamos a tratar es cómo lo vamos a lograr. Básicamente, nosotros sabemos que nosotros obtenemos libertad financiera en Amway, ¿cómo? Formando organizaciones de líderes. No tienes libertad financiera siendo diamante o siendo esmeralda. Es cuando tú tienes líderes en las organizaciones que hacen el negocio sin que tú estés. Cada vez que llega un líder a una organización tuya es una bendición. La próxima convención viene una pareja que es diamante ejecutivo de nuestra organización. Son Nelson y Elsie. O sea, ustedes tienen que poner mucha gente porque ellos son
son tremendos en la tarima y tremendos en el campo de acción. Son unos trabajadores incansables. Todo lo que les van a decir, nosotros podemos dar fe que lo hacen. Para nosotros ellos son una bendición. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos que dar plan en la organización de ellos? No. ¿Tenemos que hacer algo para que ellos califiquen los 10,000 puntos? No. Esa patica está aseguradita. En esa pata nosotros somos libres. Algunos de ustedes estuvieron en su seminario a Fausto Gutiérrez, ¿verdad? El tremendo Fausto. ¿Ok? ¿Ustedes creen, esa es otra patica nuestra, ustedes creen que nosotros tenemos que trabajar muy duro en la pata de Fausto para que califique los 10,000 puntos? O sea, la libertad no las da no tener las 9 patas, sino que somos libres en las patas donde hemos calificado. Entonces vamos a hablar un poquito de los 4 niveles que nosotros le llamamos los 4 niveles de liderazgo en Amway. Y en cada nivel uno se comporta diferente y tiene que hacer cosas diferentes. El primer nivel de liderazgo nosotros le llamamos el nivel se llamaba antes el directo, ¿no? Que era plata, oro, platino. Yo le sigo llamando directo a eso, a los que hacen los 10,000 puntos. El segundo nivel es el nivel de esmeralda. El tercer nivel, diamante. Y el cuarto nivel, los FA. En el primer nivel, en el nivel de directo, ¿qué es las habilidades que nosotros debemos desarrollar? Cuando uno está ahí, uno lo que está haciendo en esa escala de Rappel es la habilidad de mover puntos. Un 15% desarrolla la habilidad de mover 4,000 puntos. Un plata desarrolla la habilidad de mover 10,000 puntos. A veces, yo sé que en México no sucede, en Colombia, hay gente que desarrolla la habilidad de mover 10,000 puntos. El mes siguiente mueve 4,000. ¿Ha pasado alguna vez acá en México? No. A veces 7,000, a veces 12,000, hasta que la persona logra estabilizar esos 10,000. Pero al principio en ese nivel de liderazgo es cómo yo hago que con mi organización yo mueva 10,000 puntos. Y cómo yo influyo sobre algunas personas para que ellos lo muevan. En el siguiente nivel de liderazgo, que es esmeralda, que algunos ya están ahí, otros están en el proceso de llegar, es como yo empodero a 3 organizaciones a que muevan esos 10,000 puntos. O sea, yo ya no soy solo el que los mueve, sino el que yo empodero a 3 líderes a que lleguen allá. Luego viene un nivel que se llama diamante. Y desde nuestra experiencia, normalmente las personas que califican diamante son personas que logran que 3 organizaciones tengan liderazgo, que tú ya no tienes que estar haciendo nada para que muevan los 10,000 puntos, y en 3 otras tú te enfocas para que desarrollen la habilidad de mover los 10,000 puntos. No sé si me haga entender. Porque a veces manejar 6 es un poquito complicado. Pero cuando ya hay 3 líderes en 3 organizaciones, un líder en 3 organizaciones, tú ya te puedes enfocar en las otras. Y el siguiente nivel, el de FA, es cuando tú lideras líderes. Y esa ya es otra película. Paco y Joana y sus diamantes están en esos niveles. Liderar líderes. Pero cada vez que nosotros estamos en el negocio debemos entender que tenemos que desarrollar las habilidades necesarias según nuestro nivel de liderazgo. ¿Qué es lo que nosotros aprendimos en el proceso? Yo se los cuento como nosotros lo aprendimos. Cualquier cosa, pregúntense a sus líderes si estamos diciendo algo que acá no quede bien. Pero lo que nosotros aprendimos durante la historia y lo que me enseñó mi hermano Mauricio fue este proceso para construir los pines. Provocar el pin, estabilizar el pin y solidificar el pin. ¿Qué es esto? Ustedes han escuchado que en Colombia se han hecho calificaciones muy rápidas. Pero de nada valdría hacer calificaciones rápidas, pero que no sean sólidas. Yo les voy a contar algunas historias. Por ejemplo, la nuestra, que nosotros fuimos la 6ª pata de mi hermano Mauricio. Y entramos en un enero del 2001. Y Mauricio ese año fue diamante. O sea que nosotros calificamos
en muy pocos meses a plata. Y cuando la calificamos, ¿cómo lo digo para que no suene feo? ¿Sí? No fue lo más ortodoxo. Había que calificar en marzo porque si no se caía la calificación de Mauricio. Entonces ese mes había que hacer lo que tuviéramos que hacer. ¿Fue bueno? ¿Valió la pena? Sí, de pronto en ese momento dijeron, fue una locura lo que hicimos. De hecho, yo califiqué en la organización con 16 personas, incluido yo. ¿Hay gente que tenga más de 16 personas en una pata? Pero en este momento esa pata ya tiene 10 diamantes. Entonces valió la pena. ¿Sí o no? Mauricio en el 2006 salió de una convención. Ustedes tienen todavía todo el año, ¿no? Mauricio salió convención 17 de marzo. Salió berraco de esa convención 17 de marzo, 17, 18 de marzo. La séptima pata estaba al 12%. La octava había hecho 198 puntos. Cuando existía el 3%, ni siquiera fue capaz de hacer los 2 puntos para completar el 3. Y la novena no existía. Y a él le quedaban 14 días para calificar. Y en 14 días levantó las 3 patas para comenzar a calificar el ejecutivo. No fue lo más ortodoxo, pero va a su 10º club de diamantes ejecutivos. Pues de 10 años seguidos calificando diamante ejecutivo y superiores. Entonces, desde mi experiencia se ha servido el proceso de provocar. ¿Qué es provocar? Nosotros hablamos en la charla de determinación que vamos a hablar el domingo. Nosotros hablamos que los pines no se dan solos. Las calificaciones no se dan solas porque la gente dice, yo voy a ver cuándo se me da el plata. Yo te tengo una mala noticia, nunca se te va a dar el plata. Las calificaciones se provocan y uno tiene que salir a provocarlos. Cada vez que uno tiene una meta, sale a provocar la calificación. Y los hemos hecho de muchas maneras. Amway te paga, te llama plata cuando califiques 10,000 puntos. Y tienes de aquí a marzo para salir a provocar tus 10,000 puntos y todavía no los has provocado. Y si quieres calificar a Esmeralda, tienes que provocar 10,000 puntos en 3 patas. El problema es si te quedas celebrando el plata o celebrando la calificación. Nosotros entendimos que provocar la calificación se hace con puntos. Pero luego tienes que pasar a la siguiente fase que es estabilizar la calificación. Y estabilizar la calificación se hace con personas, con gente y con nuevos. Entonces, desde el principio a nosotros nos dijeron, sí, tú llegas a la calificación, pero el mes siguiente, digamos en un nivel de plata, tienes que meter de 20 a 25 personas si tú quieres estabilizar la calificación. Porque no puedes exprimir las mismas naranjas. Allá trabajamos que del 30 al 50% del volumen de cada mes tiene que ser volumen de nuevos. O sea, mala noticia, tienes que salir a trabajar. Porque si quieres decir, no, es que yo me quiero quedar educando a estos mismos, pues vas a pasar rápidamente del pin que lograste a 1 o 2 por debajo. Eso se llama estabilizar la calificación. Provocarla se hace con puntos, estabilizarla se hace con personas. ¿Vamos bien? Y luego seguimos al siguiente proceso, que es solidificar. Solidificar se hace con líderes. Solidificar es cuando ya hay tantas personas tantos líderes en la organización que tú ya no tienes que estar ahí para que las patas califiquen. Yo sé que Paco y Joana, Luis, lógicamente, tienen patas que califican el primer día a las 10 de la mañana, con lo que sobra del mes anterior. Esas patas son patas sólidas. Eso no pasa de la noche a la mañana. Eso es construyendo líderes. Y de eso se trata esto, el negocio. Por eso te están haciendo esta reunión. Porque lo que quieren hacer en esta reunión tus líderes es que tú te conviertas en líder para que luego enseñes cómo te convertiste en líder a otras personas y tú tengas negocios sólidos para el resto de la vida. Para que seas libre. ¿Se está entendiendo? Ok, bueno.
Entonces los dejo con mi diamante ejecutiva, Lorena Trelleras, y seguimos. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Muchachos, estamos en un comienzo de año que es espectacular. Y a mí la reunión que más me encanta cuando estamos en convención es la convención de líderes. Yo sé que aquí en este auditorio hay mucha gente nueva, pero la pregunta que yo quiero hacerte esta noche es ¿por qué estás aquí? ¿Por qué decidiste venir a una convención si tal vez es tu primera convención? Si llevas mucho tiempo en el negocio, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que tú quieres obtener del negocio de Amway en este 2016? Y yo te hablo de eso porque dentro del liderazgo necesitamos gente con visión. Necesitamos que la gente encuentre líderes con visión. Y visión tal vez es lo que nosotros le estamos planteando a nuestro grupo en Colombia. Nosotros le estamos diciendo a la gente, ten una visión por lo menos al 2019 para que seas diamante para estar en Las Vegas. ¿Eso es mucho? ¿Eso es una visión a cuántos años? A 3 años. ¿Y por qué no en el 2018 seas esmeralda? O en el 2016, 2017. Pero cualquier persona que está aquí ya hizo un segundo peldaño en el negocio, que es haber llegado mínimo al 12%. ¿Verdad? Pero si tú estás aquí como 12% mínimo, tú tienes que tener una visión de lo que tú quieres lograr con este negocio, por lo menos en este año. Y desde mi punto de vista, es que es mínimo tú tienes que ser platino este año. Porque si no estás con esa meta mínima, estás jugando con este negocio, ¿sí? ¿Estoy clara con eso? Porque esto es un negocio, donde la filosofía como filosofía del negocio es muy linda. Pero es un negocio. Y si tú no tienes metas, y si tú no tienes una visión, pues te va a ser muy difícil empezar a tener los resultados en el negocio. Por eso es tan importante que cada vez tú desarrolles la visión. Cuando yo no hacía el negocio de Amway, yo creo que mi visión era muy cortica. Yo creo que la visión de Andrés también. Andrés en la historia lo van a ver mañana en la noche. Andrés hacía comidas. Yo creo que la visión de él era esperar la siguiente temporada para ganar dinero. ¿Cierto? Y cada vez que nosotros estamos en eventos como esto, la visión de nosotros se va expandiendo. La misión de los líderes cuando nos paramos en una tarima es mostrarte a ti todas las bendiciones que hay en este negocio. Y que cada vez tú tengas más creencia. Y así con la creencia, la visión se vaya expandiendo. Pero quiero hablarte ahorita que cuando uno es líder, tiene que ser un líder con coherencia. Y vuelvo y repito, yo sé que hay personas aquí que son nuevas, pero hay otras que no son tan nuevas. Y yo te voy a contar cosas que hemos cometido. Y que yo te recomiendo que no las cometas. Porque muchas veces decimos que estamos en un negocio, pero muchas veces no somos coherentes con lo que estamos haciendo para obtener los resultados que deberíamos tener en nuestro negocio. Un ejemplo de ello es poner a la gente por encima de las situaciones personales. Yo no sé si pasa aquí en México, pero en Colombia yo veo que la gente sale a dar el plan y la gente tal vez auspicia, pero se le enfermó la mamá, se le enfermó el perro, pasó cualquier situación y ese downline te llama y te dice, mira, necesito apoyo y tú te pierdes. ¿Aquí pasa? Cuando tú te sientas en una sala, cuando tú vas a una cafetería, cuando tú compartes esta oportunidad, tienes que entender que te estás comprometiendo con ese ser humano. Porque ese ser humano no entró a Amway, entró porque cree en ti. Y la gente necesita saber que la persona con quien firmó es una persona confiable. Y eso nos hemos dado cuenta, que la gente a veces, por meterse en sus cosas personales, se le olvida que ha registrado a mucha gente. Y que por la falta de desenfoque y priorizar otras cosas que no lo van a llevar al estilo de vida del negocio, las echa a un lado. Nosotros en Colombia entendemos que esto es un negocio. Y tenemos las dinámicas, la mayoría de los grupos, que como negocio hacemos que la gente invierta. Pero yo tengo gente que es artista embalando a las personas. Es decir, le digo que se meta a un negocio, que haga una inversión inicial y me olvido.
Y eso es responsabilidad. Cuando tú eres líder y entiendes que nuestro negocio es un negocio de liderazgo, entiendes que tienes la responsabilidad de capacitar y educar a esa gente para que esa gente a sí mismo se empiece a duplicar. Y eso lo vemos mucho. Tal vez no te está pasando, pero intenta que nunca te pase ese tipo de cosas. Otra cosa que tenemos que hacer coherentes es no hablar mal de nadie. Muchas veces son intangibles. Que tú dices, ¿y eso qué tiene que ver con el liderazgo? ¿Qué tiene que ver eso con que yo no crezca en el negocio? Y desde mi punto de vista tiene que ver todo. A veces no medimos las palabras y a veces decimos comentarios no tan positivos de otras personas. Pero cuando la gente está escuchando eso, la gente muy seguramente ¿qué va a decir? Pues cuando me toca a mí, ¿sí o no? O sea, si está hablando así, ¿cuándo me va a tocar a mí? Y esos pequeños intangibles son lo que te distancia tal vez de llegar a tus metas. No juzgar a tus líderes. En esta reunión que teníamos el fin de semana con los líderes de nuestra organización, habíamos tenido, porque empezamos este enero con todo a trabajar y habíamos tenido muchas reuniones con la gente de nuestro grupo y todo el mundo empezó, no, pero es que mi Esmeralda me dice esto, pero y es que esto, y todo el mundo empezó a criticar a su upline, porque todo el mundo le quiere echar la culpa a todo el mundo, ¿cierto? Pero nadie se pone en los zapatos y dice es que no califiqué, es que no he hecho por falta de trabajo, ¿verdad? Entonces, nosotros le decimos a la gente, cuando tú llegues a Esmeralda, pues critica porque otros no han llegado. Pero mientras tanto, esfuérzate, llega al siguiente nivel. ¿Sí me hago entender? Porque la gente es feliz mirando al lado, diciendo, ¿y este por qué no se califica plata? ¿Y este por qué no hace? Y uno mismo no da el ejemplo. Cuando uno es líder o quiere convertirse en líder, el ejemplo es lo que más lo arrastra a uno. Ahora bien, cuando nosotros empezamos a tener liderazgo, es cuando nos damos cuenta que con ese liderazgo, con esa pasión, con esa visión que yo tengo, voy a arrastrar a más gente. Porque un líder no es el que solamente sabe para dónde va. Un líder, porque mucha gente me dice, mi diamante, yo sé para dónde voy. Tal vez sí. Pero cuando tú te conviertes en líder de Amway, es cuando tú te paras en una tarima y tú le dices a la gente, voy para tal lado, ¿quiénes me quieren seguir? Y la gente está tan convencida de que tú sabes y tienes el camino correcto que te sigue. Pero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánta gente has hecho que verdaderamente te empiece a seguir? Ok, líder no es aquel que tiene una visión, sino el que logra que otros sigan su visión. Y la pregunta es, ¿cuánta gente de tu organización te está siguiendo? ¿Cuánta gente te está siguiendo esa visión? Y si aún no lo tienes, empieza a desarrollar la visión. Porque tú no necesitas seguidores. Tú necesitas gente que también se vuelva líder a la par contigo. Porque nuestro negocio es cada vez crear más líderes. Tenemos que hacer acciones consecuentes. La gente ve lo que tú haces. Muchas veces en el negocio mandamos a hacer a los otros. Entramos en una etapa, y esto le pasa más a la gente que llega al nivel de plata, que entra en un nivel de administración. ¿Aquí no les ha pasado? Entonces la gente dice, no, es que ya soy plata, que me voy a ir a hacer una demostración de productos. No, es que ya soy plata, entonces yo empodero al 12 para que el 12 vaya y haga lo que yo ya no quiero hacer. ¿Pasa o no pasa? En Colombia pasa mucho. Pero desde nuestro punto de vista es lo que hace que uno no haga ese segundo punto que hablaba Andrés ahoritica, de no solamente provocar, sino que como tenemos que salir a buscar gente, tenemos que salir a trabajar porque no podemos delegar la responsabilidad de las metas en nadie. Líder es aquel que rompe sus barreras. Yo sé que mucha gente que entra a nuestro negocio, como la historia de Andrés y Lorena, no llegan con el talento, con las habilidades para ser líderes. Nosotros nos formamos en este negocio. Nosotros cada vez nos estamos formando y aprendiendo. Pero ¿sabes qué? Realmente la gente te va a seguir cuando tú empieces a derribar esas barreras. Cuando la gente vea que tú eras tímido, pero que pasaste esa timidez y rompiste esa barrera y que ahora eres mucho mejor hablando con la gente.
Cada uno de los que está aquí sentado tiene una historia y tiene de pronto muchas o pocas barreras. Pero lo importante es que tú empieces a vencer esas barreras. Lo importante no es solamente que vengas a las convenciones, lo importante no es solamente que te eduques. Lo importante es que empieces a tener esa coherencia con las acciones que estás haciendo. Porque hablar es fácil, ¿sí o no? A veces podemos hablar bonito o no tan bonito, pero cuando la gente te ve allá afuera en la trinchera, la gente se va a dar cuenta que si eres un líder digno de seguir. Porque la gente ve todo. La gente ve si tú haces el volumen. La gente, cuando tú estás en un seminario, en una convención, la gente ve quién está desfilando, ¿sí o no? Porque en este negocio todo se sabe. En nuestras juntas de negocio, nosotros sabemos quién está creciendo y quién no está creciendo, porque en el negocio todo se termina sabiendo. Entonces tienes que no solamente exigirle a tu gente, sino pensar qué estás haciendo tú para dar ese ejemplo a la gente. Porque el liderazgo nosotros hemos aprendido que se gana en la trinchera. Yo no puedo ser líder porque me paro en una tarima. Y a mí esto me encanta de este negocio. En este negocio no llegan personas eruditas a hablar en una tarima. Llegan personas que como tú empezaron a lograr los pequeños pines y que nos fuimos cada vez formando y que cada vez salíamos allá a poner más el trabajo y más el trabajo y más el trabajo y poco a poco fuimos construyendo ese liderazgo. Hay un año que tú decides qué vas a hacer. La gente dice es que yo llevo tanto tiempo en el negocio, llevo 5 años, llevo 3 meses, no importa el tiempo. Andrés y yo estamos convencidos de que solamente te toma 1 año o menos empezar a generar momentum. Andrés conoció el negocio, como lo dijo, ahorita va a cumplir 15 años. Y calificó muy rápido el nivel de platino, porque era meta de su hermano. Suena feo, pero así fue. Porque lo peor que le puede pasar a uno en el negocio es entrar con alguien que no tenga una meta. Porque si ese alguien tiene una meta, le va a ir bien sí o sí. Porque es la realidad de nuestro negocio, muchachos. Entonces, Andrés muy rápidamente fue platino. Y se quedó platinando. Para los nuevecitos, platinando era que no pasaba de los 10,000 puntos. Y no siempre los calificaba. Porque eso pasa en nuestro negocio. Si tú eres líder, tienes que saber que eso pasa. Porque eso es un negocio. Y no siempre los negocios están bien. Porque así funciona la vida. Pero resulta que llegó un momento de nuestras vidas donde tomamos conciencia de la bendición que era este negocio. Y fue ahí cuando empezamos, que eso fue en el 2007-2008, donde realmente nos determinamos a cambiar la historia. ¿Y por qué te cuento eso? Porque tú y yo tenemos el mismo 2016. Y tú decides qué haces con ese 2016. Hoy estamos a ¿qué? A 22 o 21, algo así. ¿Cierto? Se han pasado 22 días de este año. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué has hecho con esos 22 días para realmente empezar a cambiar tu historia? A nosotros nos costó 1 año generar ese momentum tan increíble que empezamos a generar. Fue un año donde trabajamos arduamente, pero fue un año donde valió la pena. Fue un año donde pasamos de platino a zafiro fundador, esmeralda fundador y construimos las bases de nuestro diamante. Pero quiero darte la esperanza de que solamente 1 año de enfoque es suficiente para que tú cambies tu historia, para que cambies la historia de tu familia. No importa el tiempo que lleves. Nosotros duramos platinando casi 7 años. ¿Y qué? Fueron 7 años de aprendizaje. Ahora no te quedes aprendiendo más. Porque muchas veces es la excusa. Es que la gente dice, es que yo soy persistente. Lo que nos faltó durante esos 7 años fue consistencia. Porque el latino le encanta comenzar y se entusiasma. Salimos súper entusiasmados y nos dura el entusiasmo ¿cuánto? ¿1 semana? ¿3 días? El problema de eso es que te toca volver a comenzar.
Y lo que nosotros queremos invitarte a es que este año des el todo por el todo. Que si aún no eres plata, entiendas que en los próximos 9 días tú puedes empezar a calificar. Si eres 12, califícate al 15. Y que si eres 15, califícate a plata. Y que si eres plata, consigue a 3 y te vuelves esmeralda. Porque tienes el tiempo suficiente para empezar a construir momentum. Porque no es lo mismo, familia, hacer 500 planes en un año que hacer 500 planes en 90 días. ¿Sí o no? Inevitablemente vas a empezar a construir momentum. Y en nuestra organización no había momentum, pero entendimos que ese año iba a ser la base de nuestro futuro. Y que teníamos que empezar a dar plan tras plan tras plan, porque uno iba a traer a otro, y empezamos a hacer lo que los años anteriores nunca habíamos hecho. Ahora bien, si tú realmente estás viendo este negocio y te enamoraste del estilo de vida y de las promesas del negocio, mi mayor recomendación es que tomes este año con la conciencia de que este año va a ser tu año. ¿Cuántos? Imagínate, estamos hoy a 22. Hace casi un mes y 2 días fue 24, ¿cierto? Y los regalos de Navidad y todo lindo. Pero luego llegó el 31. ¿Y cuántas promesas te hiciste? Muchísimas tal vez. Pero esos 22 días ya se pasaron. ¿Y qué ha pasado? Ahora estás esta noche aquí en esta convención, y si es tu primera convención, toma grandes determinaciones. Y no importa si es la convención N. Lo importante es cómo vas a salir y qué viniste tú buscando esta noche. ¿Qué le pediste a Dios si eres creyente? Que alguno de los oradores que nos vamos a parar en esa tarima te mostremos. Pide. ¿Qué es lo que tú necesitas escuchar para que tú te empoderes y salgas allá a hacer lo que sabes que tienes que hacer? Nosotros empezamos a hacer acciones consistentes. Empezamos a provocar ese resultado. Andrés decía, sí, calificaste al 15, calificaste a plata, pero tú tienes que empezar a trabajar. ¿Sabes qué nos pasaba a nosotros? La comodidad en que estábamos, porque no estábamos mal, pero no entendimos algo, que teníamos que salir a trabajar. Y cuando tú tienes que trabajar, te tienes que incomodar, ¿sí o no? Y trabajar a uno le da pereza, ¿sí o no? Pues claro, es más fácil quedarse en la casa que ir a dar un plan. Obvio, es más fácil. Pero nosotros teníamos esa visión tan clara y entendíamos que la cantidad de gente nueva que iba a entrar iba a hacer que cada vez fuéramos creando esa ola que queríamos crear. Nosotros entendimos que entraba gente muy buena en nuestro negocio, pero como no éramos duplicables, la gente no nos quería seguir. Porque muchas veces entramos a mucha gente, pero los dejamos en el camino. Nosotros empezamos a tener un ritmo de trabajo, un ritmo donde todos los días, y aún lo seguimos haciendo cuando estamos en nuestro país, donde una de las principales características es el manejo de la agenda. Cuando tú entiendes lo potente que es tener una agenda y tener esa agenda llena, de dar planes y hacer lo que tengas que hacer en el negocio, vas a empezar a entrar en ese ritmo de calificación, en esa dinámica de dar planes. Entre más planes tú des, más efectivo te vuelves. Esa dinámica de enseñar. Y en todo este proceso, nosotros nos dimos cuenta de algo. En esa sed de crear ese gran momentum, nosotros empezábamos a hacer muchísimas actividades comerciales. Pero ya no era como en los años anteriores. Teníamos un fin y era cambiar de nivel, como tal vez tú estás aquí sentado y quieres cambiar este año de nivel. Pero entendimos que todo lo que se presentara en el negocio iba a ser una oportunidad. Que si me invitaban a mí a dar una clínica de belleza, yo iba a mirar cuáles eran los mejores prospectos y yo le iba a contar el plan. Y yo le decía a esa persona, con la actitud que tú tienes, a ti te puede ir muy bien en este negocio. Porque de todo sacaba oportunidades. Porque yo necesitaba empezar a encontrar líderes. No todo el mundo es líder. Hay gente que va a ser eslabón. Hay gente que solamente te va a firmar y te presentó a alguien y se desapareció. ¿Sí les ha pasado? A nosotros nos ha pasado mucho. Yo digo que son ángeles. Te mandan a alguien y ese pum se desaparece, pero te dejó a alguien y ese alguien se hace líder. ¿Sí o no?
Pero lo que tú tienes que entender, que cada vez tú tienes que empezar a encontrar esos líderes. Y cuando tú encuentras un líder, tú empiezas lo primero a generar la relación. Nosotros hemos crecido en el negocio, he encontrado líderes gracias a que aprendimos el arte de las buenas relaciones. Hoy está cumpliendo años una esmeralda de nosotros, que en Colombia tiene mucho dinero, es dueño de una gran empresa allá, y tal vez no, estoy segura que no hace el negocio de Amway por dinero. Lo hace porque Andrés y yo generamos una relación, y lo enamoramos de la promesa de tener tiempo porque no lo tiene. Mi pregunta es, ¿estás generando relaciones genuinas con la gente? ¿Estás cogiendo a esa gente, haces la relación, te enamoras de sus sueños, le preguntas qué quieres y con un trabajo en equipo empiezan a construir eso? Y en ese proceso tú vas empezando a formar la gente. Pero nuestras recomendaciones no lo formes tú, para eso está el programa educativo. Empieza a enamorarlo de los eventos, empieza a seducirlo con todo lo que tú y yo estamos viviendo gracias al programa educativo. Pero ¿sabes qué? Hay otro punto que es pulir a la gente. Cuando nosotros empezamos a descubrir esto, empezamos a entender que no todo el mundo en el negocio se puede pulir. Y yo no sé si alguno que está aquí sentado, su líder le ha hablado un poquito fuerte. Y tú dices, ¿y por qué me habla así? Y yo quiero decirte algo. Si alguna vez tu líder te ha hablado fuerte, es porque ve en ti un diamante. Porque si uno no ve a un diamante ahí sentado, no le habla duro. Uno que se va a partir le dice, sí, le da chuchu, como dice Bobadilla. Sí, tú puedes, eres un campeón, todo. Pero cuando te ven como líder, te dicen las cosas como son. Porque creen en ti, porque te están formando como líder. Y el último paso es empezar a empoderar a esa gente. Y de esta manera, muchachos, nosotros hemos ido convirtiéndonos, Andrés y yo, en líderes. Pero en el proceso encontrando mucha gente como nosotros que no éramos líderes. Pero que nos enamoramos de esa visión, que nos enamoramos de los sueños, de las causas de esas personas. Y empezamos a construir un mejor país. Porque este negocio, lo que hace es que tú y yo empezamos a aportar a nuestras familias, luego ayudamos a una comunidad, pero finalmente gana un país. Estamos hoy felices de estar aquí en Baja California compartiendo con ustedes y esperamos que toda esta información que traemos sea de provecho para que la meta del 2016-2017 se cumpla. Y los dejo con Andrés. Bueno, chicos, Lorena hablaba de un año para generar momentum. Y ese 2007-2008 hicimos las cosas correctas. Y yo quiero que tú empieces a ver que este 2016 puede ser el año que te lleva al cambio de vida. Nosotros nos ponemos a hacer resumen y decimos, sí, en tal persona entró en ese año, el otro entró en ese año, el otro. Ustedes van a tener a Nelson y Elsie y van a ver que ellos son de ese año. Fausto es de ese año. Todas esas personas que empezaron a entrar en nuestra organización, que cambiaron, dieron el giro, fue porque había unos líderes enfocados. Y encontraron a las personas correctas. Este 2016 es el año para que tú te enfoques. En unos cuantos años tú vas a recordar el 2016. El año pasado, Francisco ya me acabo de acordar, para esta época, les voy a hacer un poquito de crossline. Fausto había calificado Esmeralda el año anterior y se había relajado y comenzó el 2015 con su negocio por el piso. Pero fuimos a un viaje una semana con los Esmeraldas y los Diamantes y llegó por la asociación y por toda la información que tuvimos, llegó súper empoderado y de mediados de enero al 31 de marzo metió su primera mes de diamante. O sea que no importa cómo estés tú, porque te he dado ejemplos de calificaciones rápidas. Lo importante es que tú estás decidiendo qué vas a hacer con tu organización. Pero ¿qué tienes que hacer para que se genere ese momentum? Lo que puedes hacer es empezar a cambiar el rumbo ya. Yo sé que acá están pasando cosas grandes. Hablaba ahorita con Paco y me mostraba el salón y ahorita que veo el salón, vemos un salón de 1,500, 1,600 personas ya, ¿verdad? Y seguramente las convenciones pasadas fueron más pequeñitas. Se está formando el momentum.
Y seguro que si tú entiendes el poder de los eventos, en la próxima convención vamos a tener 3,000 personas. Y en la siguiente, en la de fin de año, vamos a tener 6,000 personas. Eso es lo que ha pasado en los grupos que tienen momentum. Y se empieza a generar lo más importante para una organización. Se crea confianza y se empieza a crear un inconsciente colectivo en el que la gente que entra al negocio empieza a decir, entré a un negocio de ganadores. Entré a un grupo de ganadores, porque como Lorena lo dijo, la gente no entra a Amway, la gente entra contigo y con el equipo. Y depende de cada uno de los equipos generar ese inconsciente para que la gente sienta que está entrando con un equipo ganador. Yo me acuerdo en ese 2007, éramos un grupo, éramos platinos caídos, lo confieso. Y empezamos a hacer un pequeño grupo de 12 personas, con el que dijimos un mensaje. Somos el grupo de mayor crecimiento en Colombia. Y el mes siguiente fuimos 25, crecimos el 100%. Y el mes siguiente fuimos 50. Y entonces, los 50 que decían, somos el grupo de mayor crecimiento en Colombia. De pronto una diamante escuchó el rumor y fue a hacerme el reclamo. Andrés, la gente está diciendo que el grupo de ustedes es el de mayor crecimiento y ustedes son muy pequeñitos. Son solo 5. Pues vio la reunión y dijo, son muy pequeñitos. Y yo le dije, es que nuestro crecimiento es porcentual. De pronto tú eres muy grande, pero creces el 10. Lo que yo necesitaba es que mi gente se creyera que pertenecía a un equipo ganador. Un año después, calificaron 40 y pico de platas en un solo mes. Yo sé que acá tienen la meta de 50 platas, ¿verdad? Ahorita. Y yo estoy seguro que esta organización de baja va a calificar mucho más de los 50 platas en estos 2 meses que quedan, ¿sí o no? Ok. Cuando tú estás enfocado, si tú ya entraste a Amway, yo digo que tú ya tienes el karma de Amway. ¿Sí o no? Porque te puedes rajar, fresco, si eres nuevo. Rájate. Pero el negocio de Amway no se te va de la cabeza nunca. Tú eres reencauchado. ¿Reencauchado? ¿Se entiende reencauchado? ¿No? Las llantas cuando se desgastan vuelven y les ponen un caucho, eso se llama reencauchado. Entonces, cuando uno vuelve le dicen así en Colombia. ¿Por qué? Porque una vez que uno le metieron esto en la cabeza, quedó con ese karma. Y algún momento uno tiene que enfocarse. Y cuando uno decide tener ese año de victoria, tiene que estar dispuesto a pagar 2 precios. O el precio, son 2 dolores. El dolor de la disciplina o el del arrepentimiento. El de la disciplina es muy corto, porque te va a costar por ahí 8 meses, 1 año, disciplinado. Pero te digo que el del arrepentimiento ese sí que duele y te va a costar toda la vida. Así que en algún momento dices, voy a pagar el precio de la disciplina. Tienes que nunca perder de vista el objetivo. Por eso comencé con la charla. El objetivo es la libertad financiera. Entender que esto vale la pena y se los aseguro, muchachos, se lo aseguramos todos los diamantes. Vale la pena. Nosotros somos de Colombia, del interior de Colombia, no tenemos mar y esta mañana nos levantamos, abrimos la puerta de nuestra habitación y vimos ese mar maravilloso y ese paisaje maravilloso y dijimos, vale la pena. Y saber que casi todos los meses estamos en un lugar del mundo diferente, uno dice ese estilo de vida vale la pena. Cuando compartimos con nuestros hijos todo el tiempo, decimos vale la pena. Cuando vemos la casa en la que vivimos, decimos vale la pena. Pero si tú pierdes de vista el objetivo, te empiezas a fijar en los problemas y empiezas a ver aquí y allá. Esta frase me la dijo Sergio Rivera en un yate en Italia. Perro que anda de cacería no se acuerda de sus pulgas. Tienes que andar de cacería todo este año. Este es un año de enfoque, de cacería, meta tras meta tras meta. Demuestra profesionalismo. La gente debe saber no solo que sabes hacia dónde vas, sino también que sabes cómo llegar allá. Tienes que demostrar ese profesionalismo. Cuando la gente se siente contigo, no le puedes decir solo vamos campeón, eres muy bueno, tú puedes calificar. Sino también le tienes que decir vamos a calificar así. Este es nuestro objetivo. Y quiero cerrar con esto porque se me acabó el tiempo. Tienes que aprender a resolver problemas. Los que han escuchado algo de mi historia saben que yo era la persona más tímida del mundo. Que no me gustaba asociarme, me daban miedo todas las reuniones grandes. Y cuando yo entro a hacer la reunión, mi hermano me dice, reúneme un grupo de gente. Mauricio. Yo lo hago quedar de un vuelo, iba para Cali, él no vive en Bogotá, iba para Cali, yo le digo, ya te reuní un grupo de gente,
Y así era mi poder de convocatoria, que solo llegué yo. Entonces él se fue y yo dije, no, yo tengo que hacer una reunión. Entonces, le dije a mi amigo Germán, de toda la vida, a lo único que había convencido a hacer el negocio, hagamos una reunión. Reunimos 3 personas, un sábado. La reunión la duramos planeando desde el jueves. Estuvimos nerviosos, las 3 personas eran la mamá, la suegra y una amiga de la suegra. Y estuvimos súper nerviosos. Pero la sacamos adelante. El año pasado organizamos en Colombia, nosotros éramos los encargados de armar una convención en junio muy grande. Estuvimos 10.200 personas. Trajimos a Holly Chin y a Berry Cha y los papás de Teito, Ateo y Maribel. Una convención espectacular. Donde tenía, como cualquier convención grande, tenía muchas variables. Los chinos, la comitiva de los chinos. Allá no tenemos auditores tan lindos como estos. Y nos tocaba montar graderías y las graderías no estaban tan estables, entonces la gente no sabía, porque yo estaba con miedo de que se cayeran las graderías. Los horarios, hoteles, fueron muchas variables. Pero al final, la convención salió bien. Y yo cuando me despierto el lunes después de convención, yo digo, Dios mío, ¿cómo me cupo la convención en la cabeza con todas sus variables? Si hace 15 años me enredaba con 3. Y ahora nosotros nos reunimos con las gerentes de negocios, y yo me acuerdo cuando nuestros problemas en el negocio era hacer el 12%, me acuerdo cuando me metí en el problema de hacer el plata, eso era un problema grandísimo. Y ahora nosotros nos reunimos con la gerente de negocios y nos dice, bueno, Andrés, la meta es que la organización crezca 2 millones de puntos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces nosotros decimos, listo, de acá va a salir este diamante, de aquí van a salir estos esmeraldas, de aquí vamos a hacer y hacemos las cuentas y ahí nos sale. Y yo salgo en la reunión y me dice, yo digo 2 millones de puntos más. Si antes yo me enredaba, ¿algunos se enredan con los 10,000? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que pasó en el proceso? Cada vez que uno tiene una meta, lo que hace es crear un problema, meterse en un problema. Y luego sale a resolver ese problema. Pero una vez que tú resuelves el problema, lo que pasó en tu mente es que tu mente se ensanchó. Y la bendición es que ya nunca vuelve a ser del mismo tamaño. Los esmeraldas ya no están pensando en el problema de los 10,000. Están pensando en 3 organizaciones de 10,000. La cabeza ya es más grande. Las habilidades son mayores. Cuando nosotros estamos resolviendo el problema de las 10,200, pues ya las reuniones pequeñitas ya no eran problema. La mayoría de gente no es empresaria, como lo estaba diciendo Edwin ahorita, es porque no le gusta meterse en problemas. Los empresarios nos metemos en problemas. Y creamos las habilidades para resolverlos. Nosotros entendimos que el 50% del truco del negocio es resolver problemas. Y el otro 50% enseñarle a nuestro grupo a resolver problemas. Y entonces lo que estamos haciendo ahora con todo el mundo es diciéndole a qué problema te vas a meter este mes. Entonces te vas a meter a resolver el problema de los 10,000, listo. Y si entra un nuevo, ¿qué le decimos? Entra a resolver un problema. Ah, bueno, nos quitó el 3, el 6. Entonces ustedes escucharon a Edwin de los 600 puntos. ¿Por qué? Porque nosotros acostumbramos a que el nuevo resuelva el problema de los 600 puntos, del 9%. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es tu problema. Y se lo decimos a todo el mundo. Este año entró el hermanito de Lorena. Ustedes saben que toda nuestra familia hace el negocio. Nosotros no tenemos a nadie que no haga el negocio alrededor nuestro. ¿Saben por qué? Por los resultados. Entonces el hermanito de Lorena cumplió los 18 años. Y cuando entra a los 18 años, ¿qué quería hacer el negocio? Juan Eduardo, chévere, con un cuñado buena gente. Y entonces, tenemos bastante ascendencia sobre Juan Eduardo. Un pelado muy inteligente. Y cuando arranca a hacer el negocio, me dice, Andrés, yo voy a hacer todo lo que usted me diga. Y entonces yo le digo, ¿seguro? Me dice, sí. Yo digo, tiene que hacer el 9%. Y él abre los ojos y me dice, Andrés, pero yo no tengo plata. ¿Qué le digo yo? Eso no es mi problema, eso es su problema, salga y resuélvalo. Claro, al principio no le gustó y luego le digo, no, yo te doy pistas. Tu tía Julia, la tía Julia tiene plata, te puede prestar. Sí. Y que te preste la mitad y ya con la mitad tú le puedes decir a tu papá y tal que te...
Él salió a hacer algo que no creía que podía hacer, era conseguirse el dinero. Y luego, listo, lo compró. Y después de comprarlo, ¿y cómo lo muevo? Entonces él juega fútbol y le di todas las ideas con el equipo de fútbol y salió a resolver el problema y salió feliz porque hizo su calificación del 9%. El mes siguiente, él trae a Gabriel, al primo, también un jovencito. Y entonces Gabriel le dice, Juan Eduardo, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben qué le dice Juan Eduardo? Tiene que crear un problema y tiene que salir a resolver el problema. El problema es el problema del 9%. Tiene que salir. ¿De dónde? Dígale a mi tía Marta y tal. Esos pelados, ese pelado, eso fue en junio. De junio acá, ningún mes ha dejado de hacer sus 600 puntos personales. ¿Por qué? Porque ese problema ya lo aprendió a resolver. Lo que tú tienes que saber es que cada nivel es resolver un problema diferente. Si quieres evadir el problema, te vas a quedar con el mismo pin que tienes. Tienes que salir a crear un problema y desarrollar las habilidades para que ese problema quede resuelto. No importa el problema que sea. Si eres esmeralda, métete en un problema, que es la determinación. Métete en el problema. Si te metiste en el problema, vas a salir a resolverlo. El problema es no meterse en el problema. Y si vas a auspiciar a alguien, mi mayor recomendación es mételo en problemas. En las 3 áreas. Ahorita la organización de Baja tiene un problema. Meter 3,000 personas. Pero si ya abrieron la boca, resuelvan el problema, que cada uno traiga uno. Y quedó resuelto el problema. Ahorita nosotros en Bogotá nos metimos en un problema, ya no tenemos auditorios tan grandes. Entonces dividimos las convenciones, claro. Y cuando tú te divides te das cuenta lo chiquito que eres. Entonces nosotros nos toca hacer nuestra convención con nuestra lateralidad. O sea, cuando nos quitan las patas gordas, ¿qué nos toca? Trabajar. La buena noticia que nos dieron hoy antes de venir acá es que ya vendimos la boletería de la convención, que nos tocó ponernos a mover. Pero ¿qué nos tocó hacer? Salir a resolver el problema porque ya estaban las sillas vacías. ¿Y qué boleta? No se entiende qué boleta. ¿Sí se entiende qué boleta? ¿Qué boleta que nos vean? Que nuestra convención es la más pequeñita. Qué pena, ¿sí o no? Entonces nos tocó salir a trabajar. Pero cada vez que te metes en un problema, todo empieza a cambiar. El 2016, muchachos, lo que más le deseamos nosotros es que ustedes se metan en un problema bien grande. Porque si resuelves un problema bien grande, el bolsillo va a quedar bien grande, bien lleno. Si resuelves problemas pequeñitos, el bolsillo va a quedar pequeñito. Entonces, muchachos, cierro con esto. Crea un gran problema en el 2016. Vuélvete creativo. Haz lo que tengas que hacer. O sea, no pienses que hay calificaciones perfectas. Eso no existe. ¿Estoy diciendo algo equivocado, Joana? Calificaciones perfectas no existen, no la conozco. La calificación perfecta, sí, yo metí 6, esos se expandieron grandísimo, cada uno hizo 150 punticos y todos se calificaron. Eso no existe. Sal a provocar la calificación en estos dos meses que quedan. Pero pon el trabajo para estabilizar esa calificación y todo el tiempo ponte a crear líderes para que esa calificación la mantengas y creciendo sólida el resto de tu vida. Quítate las excusas, porque las excusas no resuelven problemas. Y sal a resolver ese problema y te aseguro que nos vamos a ver en las playas del mundo. Nos vemos mañana, muchachos.